Mira, ahora vamos a hacer la ronda de nuevo. Vita, ¿cómo inicia el conflicto de las madres de Ituzaingó? Cuando en el 2002, porque en el 2001 se habían dado 2 casos de leucemia y en el 2002 un tercer caso de leucemia. Primero una niña de 14 años y un señor de 61, y en el 2002 una nena de 4 años. Y esto surge en una verdulería cuando Alicia Gómez dice que algo debía estar pasando porque se enferma su cuñado y 2 vecinas. Se hace un relevamiento porque había 3 casos de leucemia ya y una anemia hemolítica. Y eso se lleva al Ministerio de Salud en febrero. El Ministerio de Salud no hace nada hasta abril, que Viviana Fernández convoca a los medios de comunicación al barrio, y en ese momento el barrio no tenía agua porque nosotros las enfermedades de piel lo asociábamos con el agua porque hacía mal, y por sugerencia de un vecino se hace una movilización en el tanque donde suministraban agua al barrio, y va a un medio de comunicación y sale todo el barrio a hacer la denuncia, y ahí es donde nos recibe el ministro de Salud. ¿Cómo se forma el grupo de madres? En el momento ese que se junta y se moviliza el barrio, ahí las madres empiezan a sumarse. Como en el caso mío, yo me sumo porque el señor de 61 años era mi vecino. Yo invito a Corina, después a mi nieta, a mi nuera, a Chabela, y bueno, Marcela, ahí nos conocimos con Marcela, y estaba Rita, estaba Cándida, bueno, estaba Sofía, después al 2003 sumó María, que también la invité yo, y bueno, y ahí así fue como empezamos. ¿Por qué crees que sean tantas mujeres actualmente? Y porque yo creo que la madre es la que se pone al frente del hogar y de la educación y de la salud de los hijos, que es la que está ahí como que acá tiene que estar la madre y el padre, pero bueno, es como que la madre defiende la vida desde el primer día y hasta que uno muere. Entonces te tocan un hijo y te tocan lo más querido, lo más preciado que uno tiene. ¿Cuáles fueron las primeras acciones del grupo? Las primeras acciones fue primero, por esa movilización se hacen los estudios del tanque de agua que nunca conseguimos que se hicieran, y donde descubrimos que había agrotóxicos, metales pesados y arsénico. Y lógicamente no teníamos ni idea de lo que eran los agrotóxicos, y como primera medida fue pedir información, asesorarnos qué eran, qué producían, primero qué eran. Y ahí sabíamos que recién nos enteramos que se fumigaba la soja, que teníamos 50 metros de nuestra casa. Entonces, la primera acción fue informarnos y luego impedir que se fumigue. ¿Cómo respondió el Estado? Y el Estado en aquel momento, bueno, se declara en emergencia sanitaria, pero conste que esto no lo hicieron por iniciativa de ellos, sino por exigencias nuestras, porque nos empezamos a movilizar, a salir a la calle, a cortar ruta, cosa que nunca lo habíamos hecho, y a exigir que se nos hagan los estudios, a preguntar por qué estaban permitiendo, porque si se fumigó era porque el Estado permitió. O sea que el Estado ausente, y hoy en el 2017 te sigo diciendo que está ausente. ¿Por qué crees que no respondía en su momento y sigue sin responder? Porque yo creo que son grandes los intereses que están atrás de estos negocios, ¿no? Por eso se producen las grandes deforestaciones, cosas que denunciábamos también en el 2012, cosas que hoy se producen las inundaciones, y son grandes negocios, grandes intereses, y que la vida del ser humano no importa.
¿Cómo fue su relación con actores privados, de empresas y demás? ¿Cómo respondieron digamos, a la gente a la que denunciaron? Y en aquel momento, sin saber, nosotros en las cosas que nos informábamos, primero de qué eran los agrotóxicos y quién los producía. Y ahí nos enteramos que uno de los productos que se estaban usando en el campo eran justamente producidos por Monsanto, entre otros, ¿no? Porque no solamente él. Y también nos enteramos que los estudios de impacto ambiental lo hacen ellos y el Estado no hace estudios de impacto ambiental. Y que esos estudios de impacto ambiental los hacen directamente sobre las personas. Y bueno, nosotros somos el blanco de eso. Y bueno, y es justamente denunciar y decir que se vayan del mundo, no solamente de Malvinas ni de Argentina, que no existan más y que el Estado controle, lógicamente. ¿Eso que pasa en Ituzaingó pasa en otros lados también? En aquel momento, cuando nosotros estábamos denunciando que era el boom de la soja, creíamos que pasaba en nuestro barrio únicamente. El ministro de Salud, en aquel momento el doctor Tweed, dijo una gran verdad, que nuestro barrio estaba igual que todos los barrios de Córdoba, que hoy le damos toda la razón, porque hoy ya no es barrio Ituzaingó anexo, sino todo Argentina. O sea, ya es un problema de todos, no de barrio Ituzaingó anexo. La ventaja que tiene barrio Ituzaingó anexo es que tiene estudios de aire, de suelo y de personas. ¿Crees que la problemática esta que atraviesa el grupo se afecta a ricos y a pobres por igual? Creo que al que más afecta es al pobre, porque es el que está expuesto a las fumigaciones, porque las tiene más cercanas, y porque la alimentación que recibe no es la misma que un rico, porque consume menos carne, menos fruta, entonces las defensas son distintas. Pero al rico también le llega, porque creo que todos consumimos agua y esta contaminación viene justamente por canales abiertos que atraviesan campos de soja. Y hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que los bidones que se desechan de los agrotóxicos van a parar a los cauces de los ríos y ahí nos llegan a todos. Y a través de la fruta, de la verdura, entonces nos llega de alguna manera a todos. ¿Cómo reaccionaron los vecinos del barrio, todas las vecinas, en su momento y ahora? ¿Cómo están las cosas? Y los vecinos del barrio, en primer momento se informaron, aportaron datos, una parte lo negó, después en algún momento se sintió como que fue traicionada, porque por ahí como que los datos de ellos se usaron para otra cosa, no de parte nuestra, pero la gente sigue con eso todavía. No sé si es una manera de decir a mí no me va a tocar negándolo. Yo te soy honesta que a veces quisiera no saber. Entonces no sé si es una autodefensa negar el problema. Que se entiende y no los juzgo, no los culpo. ¿Por qué crees que es importante estar atento a los problemas ambientales hoy? Y la tarea nuestra es justamente concientizar, porque a lo que nosotros nos pasó por el desconocimiento. Si hubiésemos sabido que cuando nos empezaron a sembrar soja y fumigar, íbamos a tener las consecuencias que tenemos hoy, lógicamente que hubiéramos salido a impedirlo como lo hicimos en el 2002. Entonces nuestra tarea es esa, concientizar, decir que los agrotóxicos son malos, son venenos que matan y que hay que estar atentos porque es un genocidio encubierto, porque todos saben lo que produce pero nadie hace nada. ¿Qué es el medio ambiente para vos? Es un derecho que uno tiene que tener las mismas condiciones, querés estar
vivir en un ambiente sano, es poder caminar por un río, sentarte bajo un árbol, si quieres comer una fruta, que esa fruta esté sana, que no te la contaminen con venenos. Es un derecho como la salud, como la educación, tener un ambiente sano. Y la última, ¿cómo se haría una resolución justa al conflicto? En el caso nuestro, que nos den la razón de parte de la justicia y que por tantas veces que nos dijeron que estábamos locas y que tantas veces nos hicieron dudar, no de que éramos locas, sino de que no teníamos razón. Y yo creo que ya no hay una separación por el daño que te han hecho, porque las secuelas ya quedaron. Pero serviría, viste, para que a otras personas no les pase, que de última es lo que uno aspira, que la persona que desgraciadamente ya la contaminaron sea atendida y la que no le pasó, que no le pase. Gracias, Vita. Gracias a vos, Marito.